Iniciaremos a ver entonces lo que son identidades para ángulos dobles. Y en este caso, las identidades para ángulos dobles, de la misma manera, son tres de forma general. Una para seno, una para coseno y una para tangente. La característica esencial para que sea un ángulo doble, como podemos observar por acá, es que el ángulo que me establecen tiene que estar multiplicado siempre por el número 2. Por eso es que son ángulos dobles, porque le vamos a multiplicar por 2. Estas son las principales, como podemos observar, que sería esta que tenemos por acá, la primerita y la última. ¿Qué pasa con estas otras dos que también nos dicen que son identidades para coseno? Estas que tenemos se derivan, estas dos, de esta. Por lo cual podemos utilizar cuando sea la identidad de coseno cualquiera de las tres. Pero veremos ejemplos para que quede lo más claro posible y poderlos aplicar y resolver. Continuando con el proceso de ángulos dobles, resolveremos las tres identidades principales y tomaremos de ejemplo el ángulo beta es 40. Iniciaremos copiando lo que es la identidad del ángulo doble de seno. En este caso, se establece de la siguiente manera. Seno del ángulo doble es igual a 2 seno del ángulo, ¿sí?, por coseno del ángulo. Resolveremos entonces la identidad del ángulo doble de seno. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es sustituir seno doble, ¿verdad?, del ángulo que es 40. Lo vamos a colocar dentro de paréntesis. Y lo primero que vamos a resolver es esto. 2 por 40 para poder resolver esta parte. Y que sea del ángulo doble. Mientras que del otro lado me queda 2 seno del ángulo, que es 40 para este caso, multiplicado por coseno del ángulo, que también es el mismo, o sea, 40. Seno, 2 por 40, sabemos que eso es 80. Y vamos a resolver en nuestra calculadora, a ver cuánto nos queda. 2 seno de 40. Como podemos observar, el resultado es de 1.285575. Lo vamos a colocar 1.285575. Esto a su vez va a ser multiplicado por coseno de 40, que en este caso nos queda el resultado 0.766044. 0.766044. Cuando realizo mi calculadora, seno de 80, nos da un valor de 0.9848, como podemos observar. 0.9848. Y del otro lado realizamos esa multiplicación de 1.285575 por 0.766044 y nos da, si nos damos cuenta, una multiplicación normal, nos queda exactamente lo mismo, 0.9848. Lo que quiere decir que la identidad está resuelta correctamente porque nos queda el mismo resultado. Muy bien. Ahora, si queremos trabajar lo que es la identidad de tangente, veremos si la vamos a copiar. Tangente para el ángulo doble, en este caso, nos dice que es 2 tangente del ángulo, 2 tangente del ángulo. Y en la parte de abajo nos queda que es 1 tangente al cuadrado del ángulo. Muy bien. Vamos a resolver y vamos a sustituir. Vamos a bajar un poquito por acá y vamos a resolver la identidad de tangente del ángulo doble, la cual es esta que aparece en pantalla. Entonces, de la misma manera, tangente del ángulo doble, el ángulo era 40,
dentro de paréntesis porque tenemos que multiplicar a ver cuánto nos queda ese resultado. Es igual. Acá sustituimos el ángulo y nos dice que es 2 tangente de 40. Eso va a ser dividido dentro de 1 menos. En este caso, como es tangente al cuadrado, colocamos tangente del ángulo, que es 40, y lo que me dé se eleva al cuadrado. De esa forma es como lo ingresamos. Entonces, sabemos por acá que nos quedaría tangente de 80, porque 2 por 40 es 80. Y vamos a ver cuál es el resultado, tanto el numerador como el denominador. 2 tangente de 40, la parte de arriba, nos queda 1.678199. Y la parte de abajo lo ingresamos así como está, 1 menos paréntesis, tangente de 40 elevado al cuadrado. Así lo ingresamos, le damos igual y nos queda 0.295911. 0.295911. Entonces, tangente de 80 para poder concluir y ver cuánto nos queda por acá. Eso es 5.6713 aproximado, porque este 8 aproxima a este 13. Nos quedaría 5.6713. Del otro lado, 1.678199 dividido 0.295911. Una división normal que nos da el mismo resultado, porque este 9 aproxima el 2 a 13. Nos queda 5.6713. Si nos damos cuenta, está comprobado lo que es las identidades, tanto para seno como para tangente, utilizando identidades de ángulos dobles. Veremos también cómo aplicar la identidad de ángulo doble para coseno. Continuando entonces con los ángulos dobles, copiaremos lo que es la identidad de coseno para poderla resolver. Pero, como vimos al inicio, existen 3 identidades. La primera me dice coseno del ángulo doble. Vamos a copiar de 2u, como aparece. Coseno al cuadrado del ángulo. Coseno al cuadrado del ángulo. Menos seno al cuadrado del ángulo. Esto nos dice la primera identidad. Lo vamos a resolver, a ver cuál es el resultado, y luego aplicaremos las otras 2 identidades. En este caso, sabemos que tendríamos coseno, el ángulo doble, el ángulo es 40, nos quedaría de esta forma, y acá nos tendríamos coseno al cuadrado, o sea, coseno de 40 al cuadrado, menos seno de 40 elevado al cuadrado. Acá vendría a ser coseno de 80, mientras que del otro lado tendríamos, paréntesis, coseno de 40 elevado al cuadrado, y nos da un resultado de 0.5868. 0.5868 menos. Hacemos lo mismo ahora con seno de 40 elevado al cuadrado. Tenemos un resultado de 0.4131. Que nos queda así. Cuando realizamos coseno de 80 en nuestra calculadora, el resultado es 0.1737 en aproximación. 1737. Y del otro lado, si restamos 0.5868 menos 0.4131, nos da exactamente el mismo valor, que es 0.1737. Bien. Comprobado que la primera identidad de coseno es correcta. Pasamos a la segunda identidad de coseno, la cual nos dice de la siguiente manera. Siempre coseno, el ángulo doble. Lo que cambia es esta parte, porque ahora es 2 coseno al cuadrado del ángulo menos
1. Lo vamos a resolver y ver cuánto nos da el resultado. Como podemos observar, vamos a bajar un poquito por acá la cámara. Sabemos que el resultado de esto es 0.1737. Porque acá es lo mismo, no cambia. Mientras que del otro lado, 2 coseno de 40 elevado al cuadrado, y eso lo vamos a restar en 0.1737, lo copiamos y vamos a ver cuánto nos queda este valor, que sería 2 paréntesis coseno de 40 elevado al cuadrado, y nos queda de resultado 1.1736. Qué bien, lo podríamos aproximar a 1.1737. Si le restamos 1, de este lado ya lo copiamos, y del otro lado al restar 1 nos queda 0.1737, que exactamente es lo mismo. Bien, pero existe una tercera identidad de coseno, la cual lo vamos a ver, y nos dice siempre coseno, el ángulo doble. En este caso, del otro lado nos queda 1 menos doble de seno al cuadrado del ángulo. Muy bien, lo vamos a aplicar. Antes de aplicar y resolver esta identidad, recordar un poquito, y con eso voy a subir por acá antes de continuar, que cuando vimos lo que eran identidades pitagóricas, decíamos que cuando estaban elevados al cuadrado y se sumaban nos daba 1. Por eso es que acá se resta la unidad, porque como al sumarse es 1, acá se resta tanto para coseno como para seno. Por eso, si nos damos cuenta, es el mismo resultado, porque la aplicación nos va a dar lo mismo. Acá sabemos que es 0.1737. Y acá, 1 menos 2, seno de 40 elevado al cuadrado. Acá es 0.1737, que es el resultado que nos tiene que dar el otro lado y que por eso lo estamos verificando. Mientras que acá tendríamos 1 menos. Ingresamos 2, paréntesis, seno de 40 elevado al cuadrado. Y nos da el resultado 0.8263. Y si restamos 1 menos 0.8263, nos queda 0.1737. Que exactamente es el mismo resultado. Entonces, en cuestión de la identidad para ángulo doble de coseno, podemos utilizar cualquiera de las 3 que están establecidas. Y lo hemos demostrado, en este caso, que nos da el mismo resultado en las 3, la de identidad para ángulo doble de coseno.